aporten o que intervengan para compensar esa falta de crecimiento. Por lo tanto, aquí el planteamiento es distinto. Aquí no es la oferta la que genera la demanda. Aquí es la demanda la que va a incentivar a los empresarios a que sigan produciendo empleo. De tal manera que si el sector privado no es capaz de crecer lo suficiente en la misma cantidad, tendrá que ser el sector público, mediante el consumo público o la inversión pública, el que estimule la economía para forzar tasas de crecimiento. Y ahí hay situaciones en las que el sector público tiene que intervenir para fomentar el crecimiento. De que en el mercado hay situaciones en las cuales por sí mismo no va a crecer. Si dejamos al sector privado que crezca, que actúe por sí mismo, nos vamos a encontrar con situaciones en las que en los esquemas que explica la teoría keynesiana no ocurre eso, y si no ocurre eso y queremos evitar que se vaya generando paro, desocupación y por lo tanto una recesión en la economía, tendrá que intervenir el sector público. ¿Y cómo interviene el sector público? Pues estimulando el consumo público, estimulando la inversión. Es decir, gastando más de lo que ingresa. Y ese gasto trae a los consumidores, a los inversores, a través de los impuestos, de los ingresos, tendrá que gastar el Estado más de lo que ingresa para estimular la demanda y, por lo tanto, forzar tasas mayores de crecimiento. Por el contrario, puede llegar un momento en situaciones, en una economía de mercado, en que esté llegando al punto de equilibrio de lo que se llama de plena ocupación, en la que ya no existe mano de obra activa para seguir utilizándola, empleándola, y por lo tanto para seguir incrementando la producción. Si se produce una situación como esta, en la que la oferta es mayor, perdón, la demanda es mayor que la oferta, lo que hay que hacer es desacelerar la economía para evitar una subida en los precios. ¿Y cómo se evita precisamente esa subida en los precios? ¿Cómo se recorta esa demanda para evitar la subida de los precios? Pues a través de una actuación también del sector público. Tendrá que ser el sector público el que, en este caso, detraiga más a través de los impuestos del sector privado para reducir el consumo y tendrá que reducir también inversiones para compensar. Estoy dando una explicación muy sencilla pero clara para demostrar cómo, a pesar de que hay partidarios de que el mercado, hay situaciones evidentemente en que el mercado actúa por sí mismo e impulsa el crecimiento, la creación de empleo, hay otras situaciones en las cuales no se produce ese ajuste, ese cumplimiento de ley de 6 y por lo tanto la demanda no se ajusta a la oferta. Si la oferta es mayor a la demanda, nos encontramos con una situación económica en la que es necesario estimular la economía a través del crecimiento de la demanda y por lo tanto de una intervención del sector público, gastando más, dependiendo menos de los impuestos, y por el contrario, si nos encontramos una situación de calentamiento o recalentamiento de la economía, en donde todo el mundo consume mucho, en tensiones muy altas y por lo tanto la oferta no puede crecer en la misma situación, el desequilibrio se traduce en una inflación, en una subida de precios, y entonces tendrá que ser el sector público, a través de su política económica, el que desestimule esos componentes de la demanda para igualar la oferta y por lo tanto evitar la inflación. En definitiva, esa ecuación macroeconómica de ahí constituye todo el meollo de lo que es un cuadro macroeconómico, de modo que cuando ustedes ven las publicaciones de los organismos de estadística,